Marcos capítulos 14, versículo 3 al 9. Jesús está a unos días de morir en la cruz y él se encuentra en Betania, que está cerquita de Jerusalén. Está muy cerca, muy cerca. Dice, en Betania, mientras estaba él, o sea Jesús, sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, porque parece que Jesús lo había sanado de lepra. Llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero. Mire la expresión, muchísimo dinero, para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y de hecho, hoy lo estamos contando. ¿Sí? El tema de hoy es cortamente. Bueno, para los que alcanzan a ver, es una cabeza que tiene un laberinto y el hombre no puede salir de ese laberinto. Cortamente, una mente corta. Personas que son cortas de mente. ¿Hay alguno aquí? Y hoy quiero hablar de tres características de los cortos de mente. Tres características de los cortos de mente. La primera característica, no tienen propósito. Los cortos de mente no tienen propósito. La palabra propósito viene del latín que es propositum. Pro habla adelante o hacia adelante y ponere habla de poner. Por lo que puede entenderse como aquello que se pone por delante. Es decir, aquello que se planifica a futuro. El que tiene un propósito es el que entiende hacia dónde va. Entiende todos los días que se levanta cuál es el camino que tiene que recorrer, a dónde tiene que llegar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mi propósito? Porque vio que los cristianos regalamos propósito a todo el mundo. A todos le decimos, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? Y el otro pregunta, ¿y cuál es? No sé, averiguarlo. Ya, Dios te lo va a decir. Bueno, ¿cuál es el propósito del cristiano? Bueno, el propósito es muy claro. Mateo 28, 19, Jesús lo dice así. Por tanto, vayan y hagan. Esta es la misión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero aclarar algo que a mí me sucede con este versículo. Porque muchos leen, dice, hagan discípulos y después andan presentando por la calle, te presento a mi discípulo. Oh, yo no tengo discípulos. Porque el día que tengo un discípulo va a ser un desastre mi discípulo. Porque yo estoy en proceso de transformación. Entonces, ¿cómo voy a formar a alguien a mi imagen si yo estoy en formación? ¿Se me nota? ¿Sí? Entonces hablamos de formar discípulos de Cristo. Nosotros queremos que usted y yo seamos como Él, como Jesús. Y sigue, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. El evangelista Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, registra lo mismo, pero con estas palabras. Les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien, enseñen las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tremendo. Hay un texto más para que entendamos cuál es nuestro propósito. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Cuántos quieren poder? Para subir las escaleras y no doblarnos el pie. Oh, estaría bueno. Pero no. Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire, el recibir poder no tiene que ver con andar temblando y eso no es poder. El poder es para ser testigos.
El poder es para ser testigo, para vivir a Cristo. Alguno dirá, pero yo no sé hablar, ¿cómo me voy a parar a predicar? Porque hay otros que les es muy fácil, a mí me cuesta. Por eso usted me ve cuando paso acá me pongo colorado, por la vergüenza. No, ya venía de fábrica. Pero hay algunos que no les cuesta hablar, pero hay otros que sí nos cuesta un montón y tenemos que trabajar en eso. Pero yo le voy a decir lo que dijo San Francisco de Asís, que es el santo más chiquito. ¿Por qué San Francisco de Asís? Es un chiste malo. Bueno, él dijo, predica en todo tiempo y cuando fuere necesario, habla. Predica en todo tiempo y cuando fuere necesario, habla. Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, la gente lo ve y quiere ser como usted. Y se acerca y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué vives así? Te veo siempre sonriente, te veo feliz. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Es vivir a Jesús, hermanos. Es vivir a Jesús en todo lo que hacemos. Todos aquellos que han venido a los pies de Cristo tienen un propósito, una misión que cumplir, y es ser testigos de Cristo, es predicar el Evangelio, es compartir a Jesús, es vivir a Jesús. Ese es nuestro propósito. El corto de mente no lo entiende, porque es el propósito el que nos enfoca, no en nosotros, sino en el necesitado. No en nosotros, en el necesitado. Ahora, aquel que no tiene o desconoce cuál es su propósito, el enfoque está puesto en él mismo. Está puesto en él mismo. Por eso ese egoísmo. Ego es yo, ismo es movimiento. Es decir, que todo tiene que girar en torno a mí. Pero Jesús es el centro de todo, nosotros no, hermanos. Y si tú te crees importante, te voy a decir algo, el día que no estés va a aparecer otro que va a ser más importante. Y como dice la alabanza, no te creas tan importante. Bueno, no es una alabanza. Bueno, algunos la cacharon. El egoísmo vuelve a las personas cortas de vista, no les permite ver. No les permite ver. Volvamos al texto. Marcos 14, versículo 3. En Betania, mientras estaba él, Jesús, sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. La traducción Reina Valera dice, y murmuraban contra ella. Porque ¿sabe qué pasa? Que el que no tiene propósito no murmura contra Dios, murmura contra aquel que sí tiene propósito. Murmuran contra aquel que sí se enfoca en Cristo, que quiere vivir a Cristo. El que no tiene propósito te va a criticar porque tú sigues a Cristo. El que no tiene propósito te va a criticar porque tú te entregas a Cristo, porque dejaste la antigua vida donde eras un ladrón, donde eras un eso y lo otro y lo otro y lo otro. Y ahora sigues y vives a Jesús. Quiero que veamos algunos detalles de esta misma historia, pero en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 12. ¿Está conmigo? ¿Sí? Mire, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, además era el tesorero que tenía Jesús, y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume? ¿Quién fue el que dijo del perfume? Judas, el tesorero. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Porque los de corta mente siempre opinan sobre los recursos de los demás. Nunca hablan de sus recursos, nunca hablan de su perfume, hablan del perfume de los demás. Y mire el versículo 6. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, el tesorero. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. O sea, dijo, perfume caro, ¿qué es lo que me voy a comprar con esto? No pensaba en los pobres, pensaba en él, en lo que iba a robar. Corto de mente, en lugar de mirar hacia adelante, miraba lo que tenía ahí. Volvamos al relato de Marcos. Marcos 14:6, Jesús dice, déjenla en paz. Judas, si estás hablando, déjala en paz a la joven. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. El corto de mente, que no tiene propósito, se siente el destinatario de toda buena obra.
Toda buena obra tiene que ser para mí, no para los demás. ¿Por qué no se acuerdan de mí? ¿Por qué no piensan en mí? Él se siente que es el centro absolutamente de todo, por eso el ego, cuando en realidad el centro de todo es Jesús. Todo apunta a Cristo. Él es el centro de todo. Judas no lo entendió porque no tenía propósito. La mujer lo entendió porque sí tenía propósito. Porque no solo ella estaba entregando lo más valioso que tenía, sino que también se estaba entregando ella misma con ese acto. El corto de mente, al no tener propósito, es corto de vista, porque puede tener al mismo Dios sentado adelante, en la misma habitación, en la misma casa, puede compartir la mesa, hasta puede tener un diálogo con Dios, pero no se da cuenta que es Dios. La razón de esto es porque sus ojos están puestos en Él mismo. Su propio ego lo enceguece, le impide poder ver a Dios. Por esta razón se enoja, se molesta cuando el centro de atención está puesto en otro lado y sabe que se siente amenazado. Y Jesús es esa luz que siempre hace resaltar los errores, pero también hace resaltar la verdad. El error en el ladrón, pero la verdad en la mujer que tiene propósito. Y acá se revelan las pasiones del corazón de Judas. Pero lo tremendo de esto es que lo expresa con una aparente justicia y piedad, Judas, el comentario que hace. Usted lo escuchó que dijo, se podría haber vendido y dárselo a los pobres. ¿Le parece mala la idea? Al contrario. Pero Jesús está ahí. Jesús está ahí. Y Judas no reclama el dinero para los pobres, lo reclama para él. La mujer dio lo mejor que tenía como lo hizo Dios. ¿Sabe por qué? Mire 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La primera característica de los cortos de mente es que no tienen propósito, no tienen ni idea por qué están en este mundo. Pero nosotros sí, estamos para vivir a Jesús, estamos para llevar a Jesús en medio de los necesitados, estamos para compartir a Jesús con aquellos que lo necesitan. La segunda característica de los cortos de mente es que son manito de guagua. Los cortos de mente son manito de guagua. Son apretados, son agarrados. Marcos 14:3. Volvemos. En Betania, mientras estaba él, Jesús, sentado a la mesa, en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro, es decir, que era original. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Bueno, algunos detalles sobre el perfume. Este perfume era un aceite hecho de una raíz de una planta que se encuentra en el Himalaya, en Nepal, entre China e India. Imagínense a dónde tenían que ir a buscarlo para sacarlo y preparar el perfume. Por eso el valor tan alto del perfume equivalía a un año de trabajo, al salario de un año de trabajo. Mucho dinero, mucho dinero. De hecho, algunas personas tenían las joyas y tenían el perfume también. Ese valor tenía, porque era genuino, era auténtico. El alabastro era el envase o el frasco que estaba hecho de tal manera que una vez que se rompía, se tenía que utilizar todo el perfume, ya no se podía volver a utilizar. Una vez que el perfume se rompía, había que utilizarlo todo. Ahora veamos los detalles. Versículo 4. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿por qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían a la mujer con severidad. ¿Por qué has derrochado ese perfume? No sabes el valor que tiene, porque el corto de mente piensa solo en él y no en los demás. Aunque habla como que, ay, esto se puede haber vendido por mucho dinero y darlo a los pobres. ¿Sabe por qué habla así? Porque es manito de guagua. Porque es fácil opinar de los recursos de los demás. Es fácil opinar de lo que hacen los demás por Dios. Es re fácil. Opina sobre lo que él haría con lo de los otros.
Mire, y estos son tan manitos de guagua que no solamente no dan ellos, sino que además critican a los que dan. Vas a ir a limpiar el templo. Que lo limpie otro. Vas a ir a perder el tiempo un domingo en la mañana, te puedes quedar dormido. Amén. Ay, perdón, ¿se escuchó? Critican porque son manitos de guagua, critican de tu tiempo, critican de tus recursos, critican de tu familia, critican. Lo que la mujer le dio a Dios fue notorio, hermanos. Una vez que se rompió el frasco, dice que toda la casa se inundó del perfume. Cuando tú le das a Dios, cuando tú le sirves a Dios, es notorio para todo el mundo porque emanas un perfume. Y eso genera un impacto en los demás. Genera un impacto en los demás. Para algunos es un derroche, pero para otros es un acto de adoración que se convierte en una inversión. Ahora, quiero que analicemos algunos detalles de la mujer, rápido y furioso. La mujer dio un objeto muy valioso para ella, muy valioso para ella. Según algunos textos bíblicos, dicen que esta mujer era hermana de Lázaro, era María, hermana de Lázaro. ¿Cómo no va a dar un perfume tan caro si Jesús había resucitado a su hermano? ¿Qué valía más, la vida de su hermano o el perfume que tenía guardado? Jesús resucitó a su hermano. ¿Cómo no le voy a dar lo más valioso que tengo? Si me devolvió la alegría, el llanto, la tristeza la cambió en alegría, ¿cómo no le voy a dar a él? Otro detalle, lavar los pies de un invitado. Esto lo hacía un esclavo, los esclavos de menor rango. Pero la mujer se puso con sus lágrimas a lavarle los pies a Jesús, con el perfume que había derramado. Por otro lado, hermanos, ninguna mujer podía soltar su cabello, porque era algo considerado indecoroso. Pero a ella no le importó lo que pensaran los demás, se entregó a Jesús. Y peor, lo soltó en público. ¿Sabe todos los que estaban ahí? Si criticaron el perfume, ¿cómo no la van a criticar a ella? Este es un acto de suprema adoración, es una entrega total. Si resucitó a mi hermano, ¿qué me importa la vergüenza? ¿Qué me importa lo que digan? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Perdón, me salió. Ella dio sin importar lo que pensaran los presentes, mientras que el manito de guagua siempre está pendiente de lo que dicen los demás. Pablo nos dice en 2 Corintios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará o cosechará generosamente. Jesús fue generoso, le resucitó su hermano. ¿Cómo no va a ser generosa ella? ¿Cómo no va a ser generosa ella? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al manito de guagua. No, Dios ama al dador alegre. Por eso a nosotros nos gusta decir este versículo. Si usted está necesitado, no dé. Si usted está triste, no dé. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Porque el dador alegre se identifica con Dios. Porque Dios da con alegría. Dios da con alegría. Señor, necesito, no sé, ¿qué necesita usted? ¿Y usted cree que Dios se lo da? ¡Ay, qué pesado! No, Dios da con alegría. ¿Sabe qué? Esta mañana nos despertamos y su misericordia nos alcanzó. Dios esta mañana con su corazón tapó nuestra miseria y lo hizo con alegría. Dios ama al dador alegre porque el dador alegre se identifica con él, porque Dios todo lo da con alegría. Y porque Dios da generosamente. ¿A alguien Dios le ha dado la mitad de lo que pedía? Nunca, nunca, nunca. Dios no hace las cosas a medias. Dios las hace completas y con calidad. Con calidad, si no, mire el primer milagro que Jesús hace. Convierte el agua en vino y dice que era un vino de calidad. Porque Dios no puede hacer otra cosa de otra manera. Todo lo que hace lo hace de calidad y generosamente. Dios no es manito de guagua, hermanos. La segunda característica de los cortos de mente es que son manito de guagua, son agarrados, son apretados.
Por eso criticaban a la mujer. La tercera característica de los cortos de mente: no hablan el idioma de Dios. No hablan el idioma de Dios. El ser humano, por lo general, tiene la tendencia a hacer de todo un Dios. A veces la familia se convierte en un Dios. ¡Ay, sí, la familia! A veces el esposo, la esposa. Bueno, yo he encontrado varias veces que mi esposa está arrodillada al lado mío con una vela. Algo le debo generar. Los hijos también. ¡Ay, los hijos! ¡Ay, los hijos! Y terminan ocupando el lugar de Dios. El trabajo. ¡Ay, no puedo ir porque estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando! El auto. Hay gente que, ¡uy, no me toquen el auto! ¡Ay, el auto! Y se enojan por el auto y se enojan por el auto. Las redes sociales. ¡Ay, si no miro las redes! ¡Ay, ay! Las redes se convierten en Dios. 100 te pusieron así y uno te puso una así, ese que te puso así te puso mal. ¿Es así o no? Y mire lo que dice Mateo. Bueno, Jesús hablando en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. La palabra servir en el griego es doulo, que significa esclavo. Es decir, que en el original diría, nadie puede ser esclavo de dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir o ser esclavo de Dios o esclavo de las riquezas. Y la palabra riqueza es muy interesante porque en el griego es mamón, que es el dios del dinero. Mamón es el dios del dinero. Es interesante esto porque la palabra mamón viene de una raíz que significa sustentar. Y lo que Jesús está diciendo acá, palabras más, palabras menos, tienes que decidir quién es el que te sustenta. Si ese Dios o yo. ¿Quién es el que te sustenta? Uno se vuelve esclavo de lo que a uno lo sustenta y le da satisfacción. Y el hombre busca su sustento en el Dios Mamón, en la riqueza, y no en Dios. Pero quiero aclarar algo. Porque la Biblia no dice, el texto bíblico no dice, Jesús no está diciendo, no está hablando del que tiene riquezas, dice del que sirve o es esclavo de la riqueza. Porque no es tan malo ser rico. De hecho, yo soy rico. Estoy en un momento de escasez ahora, pasando unos, pero ya me voy a reponer. Porque la pobreza es un estado mental. Hay gente que tiene mucho en el bolsillo, pero al ser pobre acá termina en la ruina. Yo he estado leyendo casos de gente millonaria, actores muy famosos, que terminaron viviendo en la indigencia en medio de la mugre, con cuentas bancarias bien grandes. ¿Por qué? Porque eran pobres de acá. Y Jesús lo que está diciendo es esto. No hay problema con que tengas riqueza. El problema es que creas que esas riquezas te sustentan. Porque si las riquezas te sustentan, estás hablando el idioma de Mamón, no estás hablando mi idioma. Y no estoy hablando solamente de dinero, hermanos. Esto es algo integral. Esto es en todas las áreas de nuestra vida. Tu tiempo con Dios, tu tiempo de calidad con Dios, tu servicio a Dios, el pasar tiempo en familia con la iglesia. Porque a veces, le digo algo, algunos hacen visita de médico, llegan tarde y se van temprano. No estoy mirando a nadie, no se ponga mal. Pero al final no hacemos tiempo ni de abrazarnos, ni de saludarnos, ni de compartir. El que es esclavo de Cristo entiende lo que dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Si Dios te sustenta, Él añade. Si Dios te sustenta, Él añade. Veamos detalles rápidos del texto. Marcos 14:3-7. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro, era genuino, era auténtico. Y ella, ¿qué hizo? Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. ¿Sabe lo que es todo un frasco en la cabeza de Jesús? Empieza a recorrer su cuerpo. Algunos de los presentes comentaban indignados, y acá empiezan a hablar el idioma de Mamón, no el idioma de Dios. ¿Para qué este desperdicio de perfume? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que es un desperdicio? ¿Lo que le damos a Dios es un desperdicio?
Vuelvo a preguntar, porque mire lo que dicen ellos. Ellos están viendo que le están dando a Jesús algo muy costoso y ellos dicen que es un desperdicio. ¿Es un desperdicio lo que nosotros le damos a Dios? Y viene el lenguaje de Mamón. Podía haberse, acá está la opinión, el qué hacer con lo de los demás, no con lo de uno. Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Fíjense, no murmuran contra Dios, murmuran con aquellos que le dan a Dios. Y Jesús responde tremendamente, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? ¿Qué les molesta a ustedes? Si después de todo es el perfume de ella, no es el de ustedes. ¿Qué te molesta a ti? Si es el otro que está dando, ¿qué te molesta a ti? Fíjate en lo que tú das. Fíjate en lo que tú le brindas a Jesús, en tu entrega a Jesús. ¿Por qué te molesta que los otros entreguen? ¿Por qué la gente afuera se molesta de que vengamos a la casa de Dios? ¿Por qué la gente se molesta? Porque no son ellos. ¿A cuánto les han dicho? Cuando le ha dicho, no estoy yendo a una iglesia, ahí te sacan la plata. A mí me lo han dicho. ¿Le han dicho a usted? Ahí se roban los diezmos, las ofrendas. ¿Le han dicho eso? ¿Sí? ¿Te lavan la cabeza? Sí. Mire, con respecto a eso voy a hacer esto cortito. Yo creo que del tiempo que estamos nosotros acá, hablo de nosotros, ¿no? Que somos los pastores, creo. ¿Sí? ¿Vos sos pastor? Yo soy. Bueno, ya vamos a ver. Del tiempo que estamos nosotros pastoreando, nunca hemos levantado el teléfono y le hemos pedido dinero a nadie. ¿Alguno de los que está acá sintió que le hemos pedido dinero? ¿Alguno levantamos el teléfono y le hemos dicho, este mes no diezmaste? ¿O qué pasa que no estás diezmando? ¿A alguien? ¿Lo hemos hecho con alguien? ¿Sabe por qué? Porque primero predicamos con el ejemplo. Nosotros como pastores diezmamos también. Yo no podría hablar del diezmo si yo no diezmara. Yo diezmo también. 15 millones todos los meses. Ojalá. Y segundo, ¿es bíblico? Sí, es bíblico. Y es bíblico. Y Jesús también lo recomienda hacer. Pero ¿sabe qué es lo que esperamos nosotros? Que sea el Espíritu Santo tocando los corazones. Porque si no, usted no va a ser bendecido. Porque va a dar, ¿por qué? Porque se sintió presionado. Que sea el Espíritu Santo que convenza. Porque ¿sabe qué? Cuando el hombre cierra su mano, Dios abre la suya. Dios sostiene esta casa. ¿Estamos bien? Por si alguno le dice afuera, ahí tiene una respuesta para dar. Déjenla en paz, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. ¿Qué te molesta si el otro está haciendo una obra hermosa con Dios? ¿Qué te molesta? Haz tú una obra hermosa con Dios. Y me gusta mucho este versículo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. ¿Vio que no dice que nosotros vamos a ser pobres? ¿Vio el detalle? ¿Vio qué interesante el detalle? No dice que nosotros vamos a ser pobres. Dice que a los pobres los vamos a tener con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aquel que está con Cristo no tiene una mentalidad de pobreza. Hay abundancia en su hablar porque habla el idioma de Dios. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. El problema de los cortos de mente es que no hablan el idioma de Dios, sino el idioma de Mamón. Y le voy a decir algo, el idioma de Mamón es escasez. Es no hay plata, no hay tiempo, no hay oportunidad, no hay momento. Y quiero decirte algo, en Cristo somos más que vencedores. Y nosotros hablamos el idioma de Dios. El hablar el idioma de la riqueza, el idioma de Mamón, es decirle a Dios, no te creo, tú no eres mi sustento. Pero el Renuevo Iglesia le cree a Dios. La familia del Renuevo le cree a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que nos sustenta. Dios es fiel. No nos sustenta Mamón. Hablamos el idioma de Dios. Por eso bendecimos, bendecimos. La tercera característica de los cortos de mente es que no hablan el idioma de Dios. No hablan el idioma de Dios. Cierro. 3 características de los cortos de mente. No tienen un propósito. Número 1, no tienen un propósito. No saben hacia dónde van. Pueden tener a Dios ahí, pero lo están criticando. Tienen a Dios adelante y todo lo que le dan a Dios es un desperdicio, porque no tienen propósito. Número 2, la segunda característica de los cortos de mente, que son manitos de guagua. Son apretados, son agarrados. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón, todo lo que hace, lo hace con calidad. ¿Sabe por qué? Porque se identifica con Dios.
No da con tristeza, no da por necesidad. Aunque puede pasar por momentos de tristeza y puede pasar por momentos de necesidad, pero da con alegría, porque se identifica con Dios. Y número 3, la tercera característica de los cortos de mente es que no hablan el idioma de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a ejercitar esto y empezar a hablar el idioma de Dios. Empezar a hablar el idioma de Dios.